Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro de conversaciones astrológicas. Hoy vamos a poner el tema de Mercurio, el planeta Mercurio, el más cercano al Sol y por lo tanto el más veloz de los planetas, el que recorre más rápidamente la esfera zodiacal, el que le da más rápidamente y en menos tiempo la vuelta al Sol. Ese es Mercurio. Lleva el mismo nombre del antiguo dios romano Mercurio, que se encargaba precisamente de ser el mensajero de los dioses. Los griegos lo llamaban Hermes. Era pues el más astuto, inteligente, rápido mentalmente, pero también el que ponía a la gente de acuerdo, el que buscaba la negociación, el intercambio, el que se ocupaba del comercio. Ese es Mercurio. Por eso el planeta Mercurio, que lleva el mismo nombre del dios Mercurio, está asociado a los procesos de comunicación, de intercambio. Es el planeta que habla de cómo manejamos nosotros el razonamiento, la inteligencia, el pensamiento y las relaciones con los demás, el lenguaje, la comunicación, el intercambio. En un periodo de Mercurio retrógrado, por lo general, se le teme mucho porque puede ser una ocasión para las interferencias y los obstáculos en los procesos de comunicación, porque abundan los malentendidos, porque es difícil llegar a los acuerdos, porque genera confusión. En esta oportunidad Mercurio va a estar transitando por el signo de Géminis, que es además al signo que le corresponde regir. Géminis y Mercurio tienen afinidad. Entonces se va a sentir más en esta oportunidad la retrogradación de Mercurio, que como les decía ocurre 3 veces al año. Esta es la segunda de ellas. Ya ocurrió cuando Mercurio en los primeros días del mes de febrero estuvo retrogradando por Acuario y volverá a ocurrir cuando transite por el signo de Libra en los primeros días del mes de octubre. Ahora le toca al tercer signo de aire, que es Géminis. Coincidencia pues que este año las 3 retrogradaciones de Mercurio ocurren en los llamados signos de aire, que son los signos asociados a las comunicaciones y al pensamiento. Voy a dividir la conversación en 3 partecitas cortas cada una de ellas. La primera, ¿por qué hablamos de retrogradación? ¿Qué significa ese fenómeno de que un planeta retrograde? Es decir, que en lugar de avanzar en los grados hacia adelante, vaya regresando otra vez hacia atrás, recorriendo a la inversa los grados de la zona zodiacal por donde se encuentra. En segundo lugar, ¿cuáles serían las personas nacidas bajo qué signos las más sensibles, las más impactadas, las más afectadas por esta segunda retrogradación de Mercurio? Y por último voy a darles algunos consejos, recomendaciones para sacarle el máximo provecho a este periodo de preparación para llegar a la cima del año, a la mitad del año. ¿Qué ocurre con el próximo solsticio de invierno en el sur y de verano en el norte? En estas condiciones y bajo estas circunstancias, vamos a comenzar refiriéndonos entonces a cuál es ese fenómeno conocido como retrogradación.
Si observamos este gráfico, vamos a ver tres esferas pequeñas. Esta azul sería la Tierra, la del centro en amarillo el Sol y la que está arriba, blanco y rojo, sería Mercurio. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en 365 días, un año. Mercurio da la misma vuelta alrededor del Sol por todo el zodíaco en apenas 88 días. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene que recorrer Mercurio, que está mucho más cerca del Sol que nosotros, es mucho más corto. En ese recorrido alrededor del Sol se producen dos alineaciones entre Mercurio, el Sol y la Tierra. Cuando Mercurio está del otro lado del Sol, por detrás del Sol, es una alineación, y cuando está por delante es la otra. Todo este proceso desde una alineación hasta la siguiente dura 120 días. La alineación anterior ocurrió el 8 de febrero. La próxima será el mismo día del eclipse solar de este año, el próximo 10 de junio. Ahí termina ese ciclo que se inició el 8 de febrero y comienza un nuevo ciclo que culminará cuando Mercurio esté pasando por el signo de Libra el próximo 9 de octubre. A mitad de su recorrido, cuando Mercurio está de este lado, que es lo que se conoce como una conjunción superior, es cuando llega al punto de máximo desarrollo del ciclo. Eso ocurrió el pasado 18 de abril, el que había comenzado el 8 de febrero, y el nuevo ciclo que comenzará el 10 de junio llegará a su máximo desarrollo el 1 de agosto. Porque vemos a Mercurio tan lejos desde la Tierra, en ese periodo de su recorrido es que lo consideramos nosotros retrógrado. Es como si nosotros estuviéramos en un aeropuerto y vemos pasar un avión que está aterrizando, por ejemplo, lo vemos pasar muy velozmente delante de nosotros porque estamos muy cerca. Pero si observamos a lo lejos a un avión pasando por el cielo, vamos a ver que demora mucho tiempo en recorrer una larga distancia visto desde nosotros. Ese es el fenómeno de la retrogradación. Entonces la retrogradación no existe como tal, es decir, ningún planeta detiene su marcha y se va hacia atrás. La percepción que tenemos nosotros desde un determinado punto, en este caso desde la Tierra, es como si se detuviera y regresara hacia atrás, hasta que pase un tiempo suficiente, cuando vuelve a detenerse y vuelve a avanzar. Mercurio recorre un signo zodiacal en menos de un mes, normalmente. Sin embargo, cuando está retrógrado, en este caso va a estar retrogradando durante 24 días, 3 semanas y media, desde los 24 grados del signo de Géminis hacia atrás hasta los 16. Es decir, que en 3 semanas y media apenas va a recorrer 8 grados de los 30 que se recorren, que normalmente recorre en menos de un mes. Ese es este fenómeno de la lentitud y la retrogradación de Mercurio. ¿Qué significa eso? Significa que los procesos de comunicación, lo que representa Mercurio, el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, las contrataciones, todo ese tipo de cosas,
entra en una fase de interferencias, de obstáculos, de dificultades. No es fácil manejar el pensamiento, la palabra, la comunicación, el intercambio, las relaciones, los traslados. Eso es lo que representa esa condición específica de Mercurio retrógrado. ¿A quiénes va a afectar más? Va a afectar más a la gente que nació teniendo el Sol en esa zona del cielo por donde va a transitar Mercurio de forma retrógrada. Es decir, en este periodo entre el 29 de mayo y el 22 de junio, entre los 16 grados de Géminis y los 24 grados de Géminis. ¿Quiénes son esos? Los que nacieron aproximadamente entre el 6 y el 17 de junio. Esas personas nacidas entre el 6 y el 17 de junio son los más afectados porque Mercurio va a estar retrogradando sobre su sol de nacimiento. Pero resulta que aquí se forma una cruz porque en el eje de Géminis con Sagitario, las personas que nacieron entre el 6 y el 17 de diciembre van a sentir la oposición de Mercurio a su sol de nacimiento. Y eso genera también una percepción de dificultad en los procesos de entendimiento, de comunicación y de relación con los demás mientras Mercurio está retrogradando. Pero también en este otro eje, que lo vemos aquí horizontal, que corresponde a los signos de Piscis y de Virgo. ¿Y quiénes son entonces las personas más afectadas durante este periodo donde está Mercurio retrógrado? Los del 6 al 17 de junio, que son los de Géminis en primera instancia. En segunda instancia, los que les hace oposición, los nacidos entre el 6 y el 17 de diciembre. Y en tercera instancia, por igual, los nacidos en Géminis o en Virgo entre el 6 y el 17 de marzo, los de Piscis, creo que dije Géminis, era Piscis, entre el 6 y el 17 de marzo, y los nacidos entre el 7 y el 18 de septiembre del signo de Virgo. Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo, nacidos entre el 6 y el 18 de ese mes, de sus respectivos meses de nacimiento, son los más afectados con esta particular retrogradación de Mercurio. Ahora bien, dicho esto, vamos a tratar de sacarle el provecho a eso. Si yo tengo dificultades para comunicarme con el mundo exterior, para relacionarme, para llegar a acuerdos, algo me está diciendo que yo necesito entenderme conmigo mismo primero. Necesito relacionarme conmigo mismo. Necesito un proceso de más reflexión, introspección, conexión con mi adentro, con mi ser más profundo. Entonces, si yo no me pongo de acuerdo conmigo mismo porque vivo ciertas contradicciones, porque tengo unos deseos, pero al mismo tiempo tengo unos temores y no logro hacer lo que quisiera hacer, entonces, antes de ponerme de acuerdo con los demás, tengo que ponerme de acuerdo conmigo mismo, estabilizarme, equilibrarme, armonizar mi pensamiento, mi corazón, poner
en equilibrio, en armonía mi energía interna, mi energía de contacto y de relación con los demás. Entonces, aprovechemos estas 3 semanas, desde mañana 29 de mayo hasta el próximo 22 de junio, con especial énfasis el día de la conjunción planetaria 10 de junio, que nos va a dar además el ingrediente adicional de un proceso de transformación profunda que representan los eclipses. Será una luna nueva eclipsada, un eclipse anular de sol. El que se eclipsa es el sol. La luna atraviesa entre la Tierra y el sol y la eclipsa al sol. Ese eclipse de sol representa renovación, representa un reorganizar mis propias energías, replantear mis propios proyectos y volver a evaluar cuáles son las actividades, las vivencias, las relaciones que quiero tener, que deseo tener y que me conviene tener. Hay mucho amarillismo con Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado tiene muy mala prensa y no necesariamente es así. Las dificultades, los problemas, los desencuentros que suelen ocurrir en las épocas en que Mercurio está retrogradando son las mejores oportunidades para meternos en nuestra cueva, para reencontrarnos con nosotros. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, imagínate por un momento que a partir de mañana te vas a introducir en un túnel donde hay oscuridad y donde no distingues bien. Tú necesitas acostumbrar tus pupilas a la oscuridad para empezar a ver en esa oscuridad dentro de ti. Y a medida que vayan pasando los días y las semanas, hasta el próximo 22 de junio, cuando tú vas a volver a salir de ese túnel. No vas a salir de repente. A medida que vayas avanzando por el túnel, poco a poco vas a ir viendo que va entrando la luz hasta que estás fuera del túnel. Mañana ingresamos en un túnel. Aprovechemos la oportunidad de estar en un túnel, porque ese túnel lo que representa es que yo entré por un punto y voy a salir por otro. Tratemos entonces de atravesar el túnel con el corazón, con la mente, con el espíritu dispuesto hacia esa nueva salida que le quiero dar a mi vida, hacia ese nuevo recorrido, hacia ese nuevo paisaje que voy a empezar a observar cuando salga del túnel, cuando deje atrás la montaña. La montaña es el obstáculo, el túnel es la oscuridad que genera mucha confusión porque no veo claro. Aprovechemos pues estos días de Mercurio retrógrado, que son días de recuperación, de corrección en el camino y de abrirnos a una nueva etapa personal. Que las fuerzas de este Mercurio retrógrado que mañana se inicia te den la inteligencia, la astucia y la habilidad para encontrar tu verdadero camino. Chao. Gracias.